Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos profundamente al doctor Pressman su presencia en esta charla que nos va a iluminar con el tema de la vida no es infinita, el arte de paliar. Es un tema que a la Casa de la Bondad nos cae como anillo al dedo y se está grabando para las Casas de la Bondad Buenos Aires, Salta y San Juan, que Dios mediante pronto reabrirá sus puertas. Bueno, cuando se lo convocó al doctor, nos dio un sí muy espontáneo y muy generoso. Así que gracias, doctor. Y ante la propuesta nuestra de cómo quería ser presentado, él dijo médico y docente. Pero nosotros sabemos que su trayectoria y sus méritos van mucho más que eso. Me encantó leer su libro con letra de médico. Letra de médico. Bueno. También quiero contar una anécdota personal. Mi madre, paciente del doctor, me ha tocado acompañar la consulta varias veces y he comprobado personalmente su gran profesionalismo, su gran humanidad y su gran sentido del humor, porque nos ha hecho reír mucho, mucho. La veía venir con la silla de ruedas y decía, acá viene con el Lotus, con la Ferrari. Bueno, también he aprendido sobre cuidados paliativos en una persona muy sana, pero con mucho senso a ver. Bueno, mis palabras ya están de más, los dejo con las palabras del doctor Pressman. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya cuando uno dice la Casa de la Bondad, no son palabras que uno escucha habitualmente, digamos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo tiempos de crueldad, más que de bondad, digamos. Entonces, que haya gente que destine tiempo y esfuerzo a algo que no va a tener una retribución económica y que encima va a tener que trabajar con gente pobre, enferma y que se está por morir, no hay nada, es como el fondo de la olla social, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué te agarras cuando te estás muriendo? En general es gente vieja y encima pobre, como mucho, digamos. Entonces ahí estaba tomando mate con la Ethel y Andrea y una chica es contadora y trabaja en la cocina, Andrea. Y le digo, ¿por qué vas a la Casa de la Bondad? No, yo fui con mi vieja y después me enganché y se enganchó, ¿no? Entonces yo digo, hoy jueves a las 6:30 de la tarde, suena esta música rara ahí, yo estuve caminando acá, no podría estar, ¿no? En el bar de acá al lado, o en la iglesia al frente de la Compañía de Jesús, o, bueno, pasé por el Centro Cultural de la Universidad, el viejo rectorado, negocios, ¿no? Y ustedes han destinado su tiempo a venir a escuchar algo que tenga que ver con lo que ustedes ejercen en la Casa de la Bondad, que es trabajar con personas próximas a la muerte. Entonces, para mí realmente fue un gran desafío que me invitara Raquel a venir. Mi respuesta fue inmediatamente sí, por lo que estamos viviendo. Es como si me dicen, che, vení por el desierto y dice, ¿querés ir a tomar un agua? Dale, vamos. Porque me parece que hay como un desierto de estas intenciones, digamos. Yo pertenezco al ámbito de la medicina. Dentro del ámbito de la medicina, cada vez son menos los médicos que se dedican a clínica médica, ¿no? Son más los que hacen cirugía plástica, oftalmología, lo que dé más rentabilidad. Prevalece las inquietudes en los jóvenes hacia estas cuestiones virtuales de las redes sociales y toda esta cosa de los celulares. Entonces, que nos propongamos en conversar ya es todo una cosa como muy disruptiva, como que no pertenece al tiempo que estamos viviendo, digamos.
Y por algún motivo ustedes y uno tienen la necesidad de encontrarse, ¿no? Cuando planteamos esta charla, los médicos habitualmente que damos clases, yo soy docente en la universidad, armamos un PowerPoint, que es ¿no? Y yo expresamente lo tenía armado y no lo traje, porque me parecía que tenemos que recuperar el encuentro interpersonal. Abro un pequeño paréntesis, digamos. No sé si vieron la serie esta Adolescencia, una serie en Netflix que plantea el tema de un niño, un joven, niño directamente, que por las redes cultiva el odio y la discriminación, etcétera, y termina matando una compañerita, ¿no? Es una ficción. Esta ficción se hizo universal, o sea, planetaria, y el gobierno inglés ahora no deja entrar a los alumnos mayores de 16 años con celular a la escuela. Hizo que esta serie sea de visión obligatoria y no permiten el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. O sea, fueron medidas sanitarias, culturales, que termina ejerciendo el gobierno de Inglaterra por una acción artística que era una ficción. Entonces a mí lo que más me impactó de esto es cómo el arte, el curar del arte, no el arte de curar. ¿Por qué? Porque una obra de arte, que es estos 4 episodios de una serie de Netflix, impactan en medidas sanitarias. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que la ficción o la virtualidad es más potente que la realidad. Porque era un caso que no sucedió en un país donde suceden, como en el nuestro, hechos de violencia en los adolescentes que le pueden llevar a la muerte. Hoy estamos siendo protagonistas los argentinos de una serie que también es la serie más vista en el planeta. Esto implica millones y millones y millones de personas, que se llama El Eternauta. En donde, en la serie, si la pueden ver, véanla. Es una serie que se basaba en historietas del año 40, 1940, en donde se rescata esto, digamos, ¿no? Una cosa colectiva, ¿no? El Eternauta, ¿qué hace? Junta un grupo de gente que quiere salvarse de una situación muy adversa. Hace poquito se murió el Papa Francisco, ¿no? Entonces yo quería empezar la charla con esto, con la muerte de Francisco, porque generalmente ya se habló mucho de él y se debatió y bueno, uno suscribe su ideario en términos de la paz, la defensa del medio ambiente, de los inmigrantes, de los pobres, ¿no? Por eso se puso Francisco, toda la cultura jesuítica. Y el Papa, ex-Papa, el domingo de Pascua fue a dar misa, o bueno, participó el domingo de Pascua, y muere el lunes, ¿no? Y se muere en su casa. Había estado internado antes, pero él dice, no, che, yo me quiero ir a mi casa. Su casa era, bueno, vive en el Vaticano. Entonces yo creo que estos 2 mensajes que deja el Papa como legado, entre otros, a mí me pareció como muy potente. ¿Por qué? Porque vuelve a la muerte domiciliaria y nadie criticó que el Papa se muriera en su casa, al revés. Elogiaron que estuviera en su cama, donde hubiera vivido todos sus últimos años y estuviera acompañado por sus seres cercanos, digamos, ¿no? Y lo otro, que me parece aún más potente, es que él vivió hasta que murió. ¿Qué digo con esto? Uno puede vivir muriendo o puede morir viviendo, ¿no? Y esto es central, digamos. ¿Por qué uno en cada decisión que toma o cada acción que toma, o sea, no se puede vivir pensando que no vamos a morir, digamos, ¿no? Porque es complicado. Pero tampoco podemos negar que la muerte forma parte de la existencia humana. Entonces, creo que este mensaje es muy interesante y ahora asumió otro papa
que me parece que ha sido discípulo de Francisco, y él pertenecía a la orden de San Agustín. ¿Tá? Trabajó muchos años en Perú, 40 años. Y pertenecía a esta orden de San Agustín. No conozco mucho el tema, yo no soy creyente, mi apellido es Pressman, o sea que no manejo mucho el tema, a pesar de que me crié con un cura, pero bueno, esa sería otra historia. Y San Agustín dice, los muertos son seres, vamos a leer la frase exactamente igual para no equivocarme. Esta es una frase de San Agustín. Y me parece que va a ser el eje de la charla, por eso la quiero leer tal cual. No, eso es otro texto. Yo quería rescatar esta. Los muertos, porque hoy vamos a hablar de los muertos, no de la muerte. ¿No? La muerte es un concepto abstracto, cultural. Vamos a hablar de los muertos, lo que ustedes reciben en la casa de la bondad. Ese cuerpo que tiene una persona adentro y que está próxima a morir. Que puede ser viejo o no, pero que es pobre y no tiene dónde morirse. Es tremendo, o sea, viste que culturalmente decía, uy, es tan pobre que no tiene dónde morirse. O sea, es la pobreza de la pobreza de la pobreza. Entonces, es ahí donde se pone en juego la humanidad. Es ahí donde se pone en juego la humanidad. Dice, los muertos son seres invisibles, no ausentes. Los muertos son seres invisibles, no ausentes. Esto dijo San Agustín. Porque uno podría decir, el Papa se murió, pero es un ser invisible y no ausente. Porque nosotros, a decenas de miles de kilómetros de distancia del Vaticano, nos juntamos y lo primero que decimos, hablamos del Papa Francisco. ¿No? Entonces, a partir de esta frase de los muertos son seres invisibles, no ausentes, es que se viene una resignificación de el acto de morir, ¿no? El cuerpo, entonces vamos a hablar un poco de qué es el cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el ser humano, digamos? Entonces, el ser humano es fruto de la carga genética de tu vieja, tu viejo, lo que heredaste, ¿no? Es fruto de las enfermedades que te tocan, un cáncer de colon, un accidente, una cirugía de cadera, qué sé yo, las cosas que te pasan en la vida y las condiciones de vida, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice mucho más de una persona, el código postal donde naciste, que la historia clínica, ¿no? Y tenemos ejemplos los más diversos. A mí me gusta el ejemplo de Maradona porque nos toca de cerca, digamos. Maradona nació en Villa Fiorito, en una villa miseria del Gran Buenos Aires. Nunca me olvido porque yo la atendí a Susana Fiorito, cuyo padre compró los lotes, ¿no? Y ella, la Susana, era extremadamente rica y hizo una elección de vida muy humilde. Falleció hace poquito, de 97 años. Lo cierto es que Maradona, después, en otras condiciones de vida, no pudo romper el sino del origen de la pobreza. Todo el dinero no impidieron que, siendo un genio para un deporte que se llama fútbol, no entrara en un montón de adicciones, quilombos, y se muere a los 60 años. Entonces, cuando uno ve la expectativa de vida de la gente que nace en una vida miseria, nunca pasan los 50, 60 años. Por eso en los sectores más humildes tienen mayor cantidad de hijos, por una cuestión de supervivencia. Los sectores acomodados, ricos, tienen 1 o 2 hijos si tienen, ¿está? Y si uno nace en Córdoba capital, en Nueva Córdoba, hay más probabilidades que llegue a los 80 años que si nace a 50, 60 cuadros en un barrio urbano marginal. Entonces el cuerpo humano es el soporte de las ideas que atravesaron la humanidad. ¿Qué digo con esto? Los cuerpos, si uno agarra ese ejercicio que es entretenido, ver fotos viejas, ¿viste? ¿Viste la foto de tus abuelos? Eso? La cara, el pelo, la ropa,
¿Viste? Vos te das cuenta que viejo, que es de otra época. Y ahora uno ve los jóvenes con piercing, con tatuaje, con todo. O sea, el cuerpo es una escultura que cada uno construye de sí mismo y que construye con los demás, ¿no? Con las parejas, con la familia, con el entorno social. Entonces hay cuerpos privilegiados y cuerpos abandonados, ¿está? Pero el cuerpo también es un cuerpo social. Como sociedad construimos un cuerpo social. Y somos la resultante de ese cuerpo social. Cuando los hechos de violencia o inseguridad se hacen mucho más evidentes en una sociedad, se registra en el cuerpo nuestro. O sea, no podemos ser indiferentes al cuerpo social. Entonces, si el cuerpo es el depositario de las ideas que atravesaron la humanidad, uno podría decir también que el ser humano, la persona, es un animal, ¿no?, que cuenta historias. Es un animal que cuenta historias. Entonces, los médicos tenemos gran desarrollo y expertise en tratar a la biología de nuestros pacientes. El cáncer, la hipertensión, la diabetes, la fractura de cadera, el apendicitis. Pero no somos tan para la biología, pero no tenemos tanto entrenamiento para aprender la biografía de ese paciente. Tenemos mucha destreza para saber qué tiene, pero no tenemos destreza para saber quién es. Y no podemos ejercer bien la medicina si no integramos la biología con la biografía. ¿Qué tiene y quién es? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Bla, bla, bla. Entonces el cuerpo, el ser humano en realidad, es cuerpo y otros conceptos que a algunos le dicen espíritu, le dicen alma, le dicen psicología, le dicen emociones, pónganle el título que quieran, pero esto es una división ficticia, porque cualquier proceso disruptivo como es la enfermedad nos atraviesa de toda manera. Hablar de enfermedades psicosomáticas es falso, porque toda la enfermedad es psicosomática. Si vos tenés una angina y estás difónico, no podés ir a trabajar. Y tu familia te tiene que cuidar. Y se altera todo con la enfermedad. Y la enfermedad siempre tiene un componente biológico, un componente biográfico y un componente social. Este animal que cuenta historia, que es el ser humano, no es infinito. O sea, nos morimos. Y esa es la única verdad en el área de la salud, digamos. La única verdad absoluta es que todo lo que estamos acá nos vamos a morir. La única verdad es esa. Alguno tendrá sida, otro tendrá un infarto, otro será gordo, otro cáncer de mama, pero la única verdad absoluta es que todos nos vamos a morir. Y este es el misterio que tal vez a la Andrea la haga ir a la casa de la bondad. El misterio de la finitud de la vida, y más que la finitud de la vida, esto nos pregunta si aquellos que son creyentes, Dios creó al ser humano y el ser humano se muere a una determinada edad, ¿para qué nos enfermamos? Digo, ¿no? Uno podría nacer, vivir y morirse, ya está, si te vas a morir. Entonces, ¿por qué están las enfermedades? O podría preguntarse uno, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué no nacemos, crecemos hasta los 30, 40 años, nos quedamos ahí hasta los 40 y a los 90, pumba, nos morimos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer interrogantes que nos estamos respondiendo permanentemente sin hacernos la pregunta. Porque nadie se pregunta, todos sabemos que no vamos a morir, ¿no? Pero nadie se pregunta, che, si tú no vas a morir, ¿para qué envejecer? No tiene una lógica. Por eso, ¿por qué nos enfermamos? ¿Para qué enfermarse? Si total nos vamos a morir igual, ¿no? Si no vamos a morir, ¿por qué nos enfermamos? Esto viene desde hace miles y miles de años. Cuando el hombre vivía en las cavernas, salían a cazar los hombres, las mujeres se quedaban a cuidar los niños,
y había alguno que cocinaba, preparaba el mamut, ¿no? Yo quiero la pata, yo la pechuga, ¿no? Pero había un grupo que se ponía a pintar en las paredes, ¿no? Y otro se ponía a hacer música, porque el hombre es todo eso. El hombre es comer, es respirar, y es la aventura, y es enamorarse, y es contar historia, y es hacer arte. El hombre necesita la serie adolescencia. El hombre necesita la serie Eternauta. El hombre necesita la Casa de la Bondad. ¿A dónde voy con esto? Como nos morimos y tenemos muerte, antes envejecemos, antes nos enfermamos. Y ahí empieza a aparecer estas historias que yo les cuento. Esta historia que estamos construyendo hoy mismo. Nosotros estamos hablando ahora una historia. ¿Por qué? Porque la muerte es un misterio, es un enigma. Por eso el gran interrogante en el ámbito de la salud son los suicidas. Los suicidas, en la certeza de la muerte, nos llenan de preguntas. Nos llenan de preguntas. Por eso uno se alivia mucho cuando a un familiar le dice: su mamá se murió de tal cosa, su papá se murió de tal cosa. No había más nada que hacer, gracias a Dios, lo que fuere. Pero el saber por qué alguien muere da sentido a su existencia anterior. Entonces, ante la inminencia o la presencia latente de la muerte, nosotros empezamos a construir metáforas, literatura, historia. Entonces, por ejemplo, los héroes que salvan la humanidad, ¿no? En la mitología griega, el héroe que salva en la salud se llama Esculapio, ¿no? Esculapio o Asclepio. ¿Dónde viene esta historia del héroe? Grecia, mucho antes de Cristo, el mito griego de que si un dios, en este caso Apolo, se enamora de una amante que se llama Coronis, tiene un semidios que se llama Esculapio, que es el dios de la medicina, ¿está? Que tiene poderes sobrenaturales, bla, 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 bla. Ya van a ver a dónde voy con esto. En la literatura bíblica también hay un mito del héroe. ¿Por qué? Porque Dios fecunda a María y lo tiene a Jesucristo. Jesucristo, en el saber mitológico, es un semidios. Es un tipo que viene a salvar al mundo, que nos viene a redimir de los pecados, lo que fuere. ¿Por qué mezclo estas dos instancias? Porque en la Facultad de Medicina persisten estos mitos. Y se han aprovechado de estas ideas. ¿Por qué? Porque los médicos también nos creemos dioses, ¿no? Los médicos, ustedes mismos alguna vez les salvó la vida, ¿no? Entonces en la facultad nos forman a los médicos, vos tenés que salvar vidas. Mentira. Mentira de toda falacia. ¿Por qué? Porque si los médicos o los agentes de salud enfrentamos a la muerte, perdimos. Y este es un problema epistémico, es un problema de origen. Ustedes, que son unos maestros, no enfrentan la muerte. Y nosotros tampoco deberíamos enfrentar la muerte. Podemos enfrentar el sufrimiento, el padecimiento, las dificultades de la enfermedad, pero no enfrentamos la muerte. Y acá viene lo que me gustaría que nos llevemos de acá. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y los médicos? Que Dios no se cree médico. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el mensaje más trascendente que tienen ustedes en la Casa de la Bondad? No se creen dioses. Ustedes acompañan a tipos que se van a morir, que encima son recontrapobres, que no tienen ni dónde morirse. Y ustedes dicen: mira, loco, te damos una cama, te piola, te vamos a dar de comer, te vamos a acompañar hasta que vos te mueras. Y no vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar el sufrimiento, el padecimiento, el dolor.
El dolor físico y el dolor afectivo. Punto. ¿Qué es lo que ha pasado en la humanidad en estos últimos 50 años? En este concepto del héroe, del que viene a salvar, aparece la tecnología, aparece esto, la metáfora. Que en el ámbito de la salud son los métodos complementarios de diagnóstico y los medicamentos. Entonces hace unos 50 años la enfermedad y la muerte fue apropiada por la tecnología. Hace 50 años, no hace mucho, si tu familiar no moría en terapia intensiva, era un mal morir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la muerte también es cultural. En México, la muerte tiene otro concepto. Tiene otro concepto, hasta el día de hoy, el Día de los Muertos y todas esas cosas, hay otra celebración, inclusive en algunas culturas del norte argentino también. Pero en México, hoy en México, desaparecen 70 personas diarias. Léanlo en Noticias Mexicanas, a mí me tocó estar en México un tiempo y la muerte no tiene la significación que tenemos para nosotros. Acá desaparece un chico, ¿no? Estamos todos buscándolo, o una mujer. Hay mucha muerte en el mundo, hay muerte, mucha muerte, y la muerte es cultural. Me contaban que un chico quiere trabajar en la ONU, logra entrar a la ONU como voluntario, logra armar un barco de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que lo bombardean y se mueren 51 tipos, ni nos enteramos. Y esa muerte es cultural, porque en la Franja de Gaza están en guerra. Ayer me llamó mucho la atención que ahora se enfrentan Pakistán y la India. En la India viven 1.400 millones de personas, en donde la muerte también tiene un componente cultural diferente. ¿Por qué hago estos ejemplos internacionales? Para que podamos sensibilizarnos, que es lo que hacen ustedes, de que los que mueren en la Casa de la Bondad mueren porque son pobres, si no morirían en su casa. Pero volviendo a la tecnología, yo me acuerdo que dimos esta charla acá cerquita nomás en la Universidad Católica. Me voy a olvidar el nombre del rector que me invitó. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la Reina Fabiola, que es la clínica de la Universidad Católica de Córdoba, la mayoría de los pacientes iban a morir a terapia intensiva y no estaba bien visto que alguien no muriera en terapia intensiva. No estaba bien visto que se le pusiera respirador, que le pusieran una cantidad de medidas que es lo que nosotros llamamos el encarnizamiento terapéutico. Entonces, desde hace unas décadas, un poco menos, la humanidad de la Casa de la Bondad, en donde tiene que ver mucho la religión, y cuando la religión digo la fe, ¿no? La fe, para no entrar en distintos detalles. Porque así como digo que el hombre es un animal que cuenta historias, en eso también está la fe. ¿Está? Todos somos hombres y mujeres de fe, aunque no tengamos una voluntad religiosa de Dios y estas cosas, pero todos tenemos fe. Y esta cuestión de la fe se exacerba ante la inminencia de la muerte, ante la certeza de ese misterio que es la muerte. Entonces aumenta mucho la religiosidad. Aprovecho que está el doctor Villagra acá y cuento una anécdota. El profe de anatomía patológica era un profe llamado Serra, doctor Serra, que era un ateo militante. Ateo militante. Me acuerdo que nos daba una clase que, vale, vamos a verlo a todos así, dice, vale, vamos a hablar de los platos voladores, dice. Entonces fuimos todos y veíamos una diapositiva con un plato volador. Acá tienen un plato volador. Otra diapositiva, otro plato volador. Otra diapositiva, un techo y otro plato volador. Ya lo veíamos chiquito. Y después lo veíamos a la madre, a la esposa de él, que se llamaba Anita, que después la atendí, que tiraba platos. Tiraba platos y él le sacaba la foto. Dice, bueno, estos son los únicos platos voladores, termino la clase. Y nosotros decíamos, yo lo conocí, este era un tipo, un científico,
un académico ateo. La vuelta a la vida hizo que yo sea muy amigo de un hijo de él, el Gerardo Serra, el Geranio que le decimos nosotros. Compartimos décadas de campamento en los Scouts con el cura Mariani, y él en una noche de fogón me cuenta que tenía un hermano que hizo un cáncer de suprarrenales, un tumor de suprarrenales, y que se murió a los 6, 7 años, y él en la intimidad me cuenta que el padre, este Serra, los hacía agarrar de la mano a todos los hermanos, eran como 6 hermanos, a la esposa, para rezar por la salud de su hijo. Cuento esta anécdota que yo la viví, soy testigo y la conozco. Pero digo, la fe forma parte de la especie humana. Y uno tiene la complicidad de la espiritualidad para poder trabajar con sus pacientes, incluso con aquellos que están próximos a morir. O mejor dicho, especialmente con aquellos que están próximos a morir. Entonces, desde hace unas décadas, ante el avasallamiento tecnológico de apropiarse de la enfermedad y de la muerte, con fines fundamentalmente económicos y atrás de una quimera de no envejecer, por eso se venden todos estos productos anti-age, anti-envejecimiento, y atrás de una quimera de la inmortalidad, que es la que le meten a los médicos hoy. Vos peleás contra la muerte, ¿no? Ser inmortales. Entonces surge un movimiento también académico y científico de decir, che, paremos la mano. Una cosa es el arte de curar, otra cosa es el arte de cuidar y otra cosa es el arte de paliar. Y surge una especialidad dentro de las ciencias médicas que se llama cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Lo que ustedes hacen sin saber. ¿Qué son los cuidados paliativos? Aliviar el dolor, no hacer cosas que tengan un fin económico o intrascendente, lo que se llaman tratamientos fútiles. Yo atiendo gente grande fundamentalmente en el consultorio. Y todos los pacientes míos repiten 3 frases. Se repiten. Una, no le tengo miedo a la muerte. Yo me puedo morir, doctor. Todos los pacientes me puedo morir. 2, me muero pero no quiero sufrir. Yo no quiero tener dolores, no quiero sufrir. Y la tercera, que a mí siempre me conmueve, no quiero ser una carga para mi hijo. No quiero traerle problemas a mi hijo, ¿no? Es la generosidad de los viejos que son tan picantes. Entonces, si el hombre, este hombre que cuenta historias, no tiene problema en morirse, pero no quiere sufrir, los médicos hemos separado, como si fuera una rata de laboratorio, a la persona. Le hemos sacado del contexto. Y por eso nos equivocamos tanto. Pero cuando uno mete la persona dentro del contexto socioeconómico en el que vive, puede trabajar menor para aliviar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes hacen cuidados paliativos, que por definición, ¿qué son los cuidados paliativos? Son aliviar el dolor, no hacer cosas que no haya que hacer y brindarles una muerte, a mí me gusta decir, una muerte menos indigna. Porque nunca, la muerte digna es macana, que dicen, nada, la muerte es siempre la muerte, es triste, es dolorosa, es indigna. Pero es la muerte. Entonces, ante la inminencia de la muerte, ¿qué es lo que podemos hacer? A un tipo que no tiene ni dónde caerse muerto, ofrecerle una cama donde morir. Y esto es lo más humano de lo humano. O sea, es lo menos dionisíaco, es lo menos creerse Dios, es lo menos creerse omnipotente, es lo menos tecnológico y es lo más humano del ser humano, que es agarrarle la mano a una persona que está próxima a morirse y tratar de aliviarle el padecimiento y el dolor. Para aliviar eso hay una cantidad de recursos terapéuticos que forman parte de los cuidados paliativos, que van desde el dolor físico hasta el dolor afectivo o espiritual. Hubo un filósofo que se llamaba Baruch Spinoza. Baruch Spinoza decía,
Después, si hay tiempo, contamos la anécdota de Baruch Spinoza con Rembrandt, el artista, el pintor, que es muy entretenida. Baruch Spinoza que decía, cuando uno es consciente del sufrimiento, del padecimiento y puede aliviar ese dolor, queda solamente el dolor físico, y para ese dolor físico hay analgésicos, hay forma de aliviarlo, ¿no? Año 1500 y algo, ya el tipo vio esta cosa. Entonces, hoy, con la morfina y con una cantidad de medicamentos que contamos en nuestro arsenal terapéutico, podemos aliviar el dolor físico. Pero lo más humano del acto humano de asistir a alguien es poder aliviarle el dolor afectivo, emocional, espiritual. Y es ahí donde cumple un rol fundamental los cuidados paliativos. Entonces la medicina ha tenido que abrir la cabeza a que el hombre es un animal que cuenta historias, que nos contamos historias y empezamos a darle sentido, no solamente a la enfermedad, sino sentido a la muerte. A mí me tocó vivir muy poquito, el jefe de residentes de clínica médica del hospital donde yo trabajo, el clínica, le diagnosticamos una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Una enfermedad incómoda, compleja, difícil. Y ese chico, que se llama Francisco, mira la casualidad, desde que le hicieron el diagnóstico, esto es una prueba que me puso Dios en mi camino, yo tengo que resolverlo, esto es una bendición, y enfrentó, y anda bárbaro. Y quizás en otra persona, la misma enfermedad tiene otro significado, otra trascendencia y otro impacto. Yo escuchaba a un chico que jugaba al rugby, jugaba en la selección de los Pumas, y se hace un partido, hay una organización que se llama de voluntarios para los cuadriplégicos del rugby, ¿tá? Juntan dinero para los jugadores de rugby y quedaron cuadriplégicos. Entonces lo invitan a este Puma para jugar un partido a beneficio de esta institución, de la cual él ahora es el presidente. Y ese partido a beneficio se jugaba en el mismo momento que jugaba Racing de Avellaneda. Y él era un fanático de Racing. Y dice, uy, me voy a perder el partido de Racing, pero era un buen motivo ir a jugar a beneficio de esta institución. Con tan mala pata que se quiebra, se rompe la médula y queda cuadripléjico. El chico ahora es cantante de rock, es dueño de una cadena de bares en el sur de la Patagonia, y cuando cuenta su historia de vida, dice, lo que más lamento fue no haber ido a ver el partido de Racing. Pero no porque no jugara ese partido, porque no pudiera ver ese equipo de sus amores, ¿se entiende? Entonces cada uno da un significado a su enfermedad y da un significado a su muerte. El sentido de la muerte. Quien trabajó esto, que podríamos decir la contracara del sentido de la muerte, el sentido de la vida, es un tipo que se llamaba, también un filósofo que también era médico, se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl, ¿qué estudió? Él estuvo en un campo de concentración en la época de los nazis, y él veía quiénes sobrevivían y quiénes se morían. Y no sobrevivían a los campos de concentración los jugadores de rugby, los que eran más fuertes, que tenían mayor destreza física. Sobrevivían los que tenían un sentido a su existencia, ¿no? Querían sobrevivir al campo de concentración porque querían ver a su hijo, querían terminar lo que fuere, un sentido de su vida, en donde también estaba el humor. Y él analizó los sobrevivientes a los campos de concentración y lo que tenían en común, todos ellos, algunos flacos, otros gordos, otros mujeres, otros niños, otros jóvenes, o sea, ninguna destreza física los unificaba, salvo tener un sentido muy potente por el cual atravesar el padecimiento, el dolor, la incomodidad. A mí me gusta usar una frase como los pacientes míos que tienen que hacer quimio o radioterapia o cirugía. Yo le digo, usted atraviesa el dolor por más vida. Usted pone en juego su vida por más vida. Que me lo dijo un paciente, ¿no? Una paciente en realidad.
Entonces, ¿qué encuentra Víctor Frankl? Que si uno tiene sentido del humor, o sea, está sonriente, ¿no? Está alegre, y tiene un objetivo, un sentido de su existencia, atraviesa el drama de un campo de concentración. Esto trasladado a la población general hizo que quienes investigan y estudian la longevidad descubrieran que aquellos pacientes, hace un trabajo muy interesante en Estados Unidos, un hospital como de 300 camas, a todos los que venían al hospital, desde hacerse un Papa Nicolau, operarse de vesícula, un infarto, un tumor de cerebro, le preguntaban, ¿pero usted por qué se quiere curar? ¿O por qué viene al hospital? Y lo dividieron en 3 grupos. Aquellos que, no, yo no hubiera venido, me trae mi señora, pues yo hubiera muerto en mi casa. Otro grupo que era indiferente, como un acto administrativo, y otro grupo que dice, no, yo me quiero curar porque voy a tener un nieto, mi primer nieto, lo quiero conocer, lo que fuere. Quiero que Talleres se recupere, quiero que Racing de Nueva Italia ascienda. Múltiples motivos. La internación era más breve, con menor complicación y menor mortalidad en aquellos pacientes que tenían una motivación por la cual curarse, hacer las cosas, etc. Entonces, este componente emocional del sentido de la vida también se puede aplicar al sentido de la muerte, y uno da sentido a su muerte, ¿no? Mucha gente que yo hablo y escucho, que no son creyentes, que ante la inminencia de la muerte dice, yo sé que cuando me esté por morir, se me va a pasar la vida mía, una película, y yo quiero que esa película me tenga a mí tranquilo hasta que me muera, ¿no? Y otros que son creyentes, bueno, Dios me lleva, y otra forma de darle sentido a la muerte, pero también le damos sentido a la vida. Entonces, volviendo a la Andrea, que está acá, ella es contadora, y quizá pasa gran parte de su día haciendo balance, vaya a saber qué trae. Y ella en la Casa de la Bondad, justo en lo que es la comida y todo eso, encuentra algo mucho más profundo que un balance. Y es lo que nos da sentido a la vida. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Médicas. Estamos atravesando momentos tremendamente incómodos en la universidad, por lo que ustedes ya leen en todos los diarios, y mucho más en el hospital público. No quiero agregar más datos. Pero yo voy a dar los teóricos ahora como si fuera el último teórico de mi vida, ¿no? Como vengo acá. Yo vengo acá con todo el entusiasmo del mundo y voy a dar la mejor charla posible para ustedes que van a la Casa de la Bondad y que así como ustedes acompañen en el sentido de muerte a aquellos que no tienen dónde morirse, también les da un sentido a ustedes. Ustedes encuentran un sentido trascendente de la vida humana. Es trascendente lo que hacen. Es valiosísimo. Es tan valioso lo que ustedes hacen que no se puede monetarizar. Es impagable lo que ustedes hacen. No tiene equivalente económico. Por eso escapan a este desierto de crueldad que estamos atravesando. El Papa Francisco fue Papa, pero si no le pagaban era Papa igual. ¿Se entiende? Y así como ustedes y como el Papa, hay millones de personas por las cuales uno cree en la humanidad que hace cosas que no tienen retribución económica para que otro esté mejor. Y si otro está mejor, y yo también voy a estar mejor. Porque como decía un amigo mío, todos los caminos son de 2 manos. Todos los caminos son ida y vuelta. Ahí me decía un chico que nos conocemos del barrio, me dice, no te pierdas de ir a la Casa de la Bondad. ¿A dónde van a morir, viejo? Pobre, ¿a dónde me está mandando? No te pierdas la experiencia de ir a conocer la Casa de la Bondad. Porque ahí entran todos, vos le vieras la cara cómo entran, no sale ninguno, pero en ese interín se les cambia la cara, sonríen y mueren en un marco de bienestar, de cuidado, de afecto, de cosas. Así que yo quiero terminar esta charla para que después ustedes conversen y conversen conmigo con una sola palabra. Gracias.
Bueno, ustedes pueden preguntar, podemos conversar. Les puedo contar, no te emociones, Andrea. Candela, te bauticé. Mejor, así fue menos la Candela y la Ethel. No, a mí me fascinó la historia no, bueno, no. La de Baruch Spinoza. ¿Y Rembrandt? No, porque imagínense el año 1500. Baruch Spinoza era judío, vivía en España, y él decide cuestionarse sus ideas religiosas. Y se va a vivir a Holanda, a Ámsterdam, que era en aquellos momentos lo que significó Jerusalén. Era una tierra de ideas liberales, progresistas. Acuérdense, Jerusalén, Cristo disputó el poder de los romanos, o sea, armó quilombo el guaso, se planteó con amar al prójimo como uno mismo. Era un tipo picante, digamos. En ese momento se traslada, en el año 1500, a Ámsterdam. Entonces él podía, como judío, no ir a la sinagoga, ir a una iglesia si quería, o ser un libre pensador. Por supuesto, imagínate un filósofo en 1500, judío, desclasado, se cagaba de hambre. Entonces, ¿qué hizo? Se puso una óptica. Hacía lentes, ¿no? Los lentes de vidrio para las cosas, para pucherear, como la mayoría de los filósofos argentinos que tienen que inventarse algo, dan clase, o ¿viste? Tienen, no sé, un parripollo, no sé qué tendrán los filósofos. Entonces el tipo se puso una óptica. Y al lado vivía Rembrandt. Y Rembrandt se hace extraordinariamente, bueno, pintor más famoso, quizá los pintores. Y el tipo hacía los autorretratos de Rembrandt. Y entonces Baruch Spinoza toma clase de pintura con Rembrandt, ahí en Ámsterdam. Y él le hacía los espejos donde Rembrandt se veía para hacer los autorretratos. Los autorretratos los hacía con un espejo. Claro, si no, ¿cómo mierda hace un autorretrato? Se mira en el espejo y va copiando. Me ha parecido, bueno, nada, esa historia. Me pareció simpática, digamos. No, ahí surge toda una historia que después termina en un libro que hicimos con un artista que tiene unos 25 años, se llama Carlos Alonso, que vive aquí en Unquillo. Que yo leo ese libro, se llama Los cuadernos de Bento, de John Berger. Y bueno, de ahí surgió hacer es un libro en función de este otro libro que escribe Berger, de la relación, porque aprende a pintar, ¿cómo se llama? Baruch Spinoza. Y de ahí yo rescato la anécdota, digo, ¿por qué quiero contar esta anécdota? Porque hay verdades, ¿no? Como esto del sentido de la vida, el sentido de la muerte, todas esas cosas, que no se pueden poner en palabras. Que hay un límite en el lenguaje. Por eso para mí era todo un desafío venir a charlar con ustedes. Porque a veces uno dice más a través de otras cosas, de gestos, de actitudes, de pintura, de literatura, ¿no? Por eso hay cuadros que nos emocionan, o series, o obras de teatro que nos conmueven. Y quería ir ahí porque todos tienen claro el arte de curar, ¿no? La expertise de quien está en el equipo de salud y resuelve un problema. Pero no vemos tanto el curar del arte. El curar del arte. ¿Qué es lo que logró esta serie de adolescencia, por poner un ejemplo? O cuando vemos una obra de teatro, o vemos una película, o vemos un cuadro, y nos emocionamos, nos conmovemos, o cuando ustedes van y ven un paciente o una persona próxima a morir y se conmueven, esa vivencia que uno tiene es terapéutica. ¿Por qué los médicos sensibles son más empáticos? Porque ninguno de todos ustedes, y los médicos tampoco, podemos protagonizar todas las enfermedades. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes tuvo fiebre alguna vez? La mayoría tuvo fiebre, ¿no? ¿Alguna vez han tenido fiebre? Entonces cuando viene alguien y te dice, che, ¿cómo ando? Uy, estoy con fiebre. Vos sabés lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? O tuviste vómito, pero te rompiste la rodilla, vos te encontrás con... Entonces, como los médicos y ninguno de nosotros puede vivir
todas las enfermedades, uno puede vivir el dolor ajeno, para ponerlo en un ejemplo, con vivencias de la cultura, del arte o de la casa de la bondad. Porque lo que hacen ustedes es ejercer el arte de curar. Cuando ustedes viven una situación, no hay situación más extrema que la muerte de un pobre enfermo, pobre, que no tiene lugar donde morirse. Esa vivencia los vuelve a ustedes artistas de curar. ¿Me explico? Y ese arte se aprende, como se aprende a pintar, como se aprende a escribir, como se aprende a hablar, o se aprende la medicina. Y ese arte es muy valioso y que no debiera perderse, y que debiera transmitirse, y que debiera haber Candela y Ethel, que son más jóvenes, que vayan aprendiendo esto, aprendiendo esto, porque esto es el sentido, nos da sentido a nuestra existencia. Hace que todas las cosas horribles que vivimos se resignifiquen, porque vos decís, no, yo voy a la casa de la bondad y este tipo se murió en paz, digamos, ¿no? Bueno, mirá cómo me la hice larga, pero bueno, era para contar la anécdota de Baruch Espinosa y el curar del arte. 7:15, yo la hice larga, justo 1 hora, dijimos 1 hora, ¿estamos? Bueno, si quieren preguntar algo, comentar algo, bienvenido, y si no, gracias Raquel por el convite. Por el convite, por invitarme. Bueno, vamos a cenar, ¿no? Ya cenar medio temprano. Bueno.